Bienvenidos usuarios y usuarias de Vive, el canal del Poder Popular, a otra entrega de su programa A Voz Alzada. Nos encontramos el día de hoy desde Palmarejo, específicamente desde el Parque Ecoturístico El Rocío. Contamos la participación hoy de Wolfgang Viloria, secretario de Cultura de la región zuliana, y el compañero Esmeiro, quien conversaremos un tema bastante importante, que viene siendo repensar la zulianidad desde la descolonización. Bueno, Wolfgang, ¿qué me puedes comentar sobre este tema que es tan importante y que nos atañe a este momento en el país? Un poquito de historia, ¿no? Primero, cómo llega la zulianidad a instalarse, ¿no? En el gobierno de Manuel Rosales, de que había un espíritu separatista, declaran la Semana de la Zulianidad con aquello de la República Independiente del Zulia y de que somos un Estado-nación, un Estado cultural, nación y una serie de cosas que ellos propusieron para defender su proyecto, ¿no? Pasado todos estos años, estamos ahora en gobierno con Omar Prieto en la gobernación, perdone la redundancia, nos cae el tema en la mano porque ya viene ejecutándose de algunos años en las escuelas la Semana de la Zulianidad. ¿Qué números para que sepa Venezuela? Sí, porque a lo mejor no lo desde tengan el claro. 15 hasta el 29 De se enero. va a celebrar. Sí. Okay. Entonces, se produce en medio de las discusiones del plan de la patria y todas las cosas maravillosas que tiene la mesa de la discusión de la revolución, el tema de la zulianidad. Encontramos ya un programa armado en las escuelas, todo esto, y empezamos a remontar y a aclarar que la zulianidad no es la separación del resto del país a nivel cultural, ni político, ni militar, ni nada, sino que nosotros somos hijos de Bolívar en la persona de Urdaneta, porque es Urdaneta la persona que nosotros queremos levantar en esta zulianidad, porque además de la fidelidad del héroe con Bolívar, fue un generalísimo de Bolívar, que fue ocultado por la Cuarta República a tal punto que la gente ni se acordaba de Urdaneta. Pero levantamos a Urdaneta, entrando a gobierno, levantamos la heroica nuestra regional para que pudiésemos conectar con Bolívar, con el bolivarianismo, a un hombre preclaro como fue Urdaneta. Y entonces empezamos la discusión si nosotros deberíamos seguir con la Semana de la Zulianidad o deberíamos abrogarla. Y llegamos a la conclusión de que se debía pasar para el onomástico de Urdaneta, donde sí pudiésemos celebrar una zulianidad desde el bolivarianismo, desde el chavismo y no desde el separatismo como lo que venía haciendo la Cuarta República, donde todos los homenajes que se hicieron a hombres y mujeres de negocio y no a cultores y cultoras y luchadores sociales, como vamos a hacer nosotros este viernes, que vamos a dar condecoraciones, botones y reconocimientos emblemáticos de hombres y mujeres que han levantado la cultura zuliana, inclusive post-mortem, como, bueno, mucha gente que podemos recordar en la gaita, en la literatura, en el teatro, en la música, y nombres magníficos de los cuales nosotros aprendimos creciendo cómo se era zuliano. Pues ser zuliano es esto donde nosotros estamos ahorita, porque empezó en los pueblos de orilla, con los pescadores, con la gente que salía al jornal de pesca y luego, porque esto tiene tres tiempos. Uno, el tiempo donde los indígenas gobernaban todo este puerto. El tiempo de la invasión y del genocidio de la cual nosotros somos hijos y nosotros tendríamos que ir como que a redimensionar eso, romper ese paradigma, sí, por supuesto, y acabar con eso y hasta pedir perdón si es posible. Porque en la reunión que tuvimos donde habían yucpas, barigua, que me tocó dar un discurso, empecé como esto: les pido perdón en nombre de los que nos antecedieron, porque de verdad que fue un genocidio terrible, criminal, y nosotros ahorita apenas tenemos una resonancia, un eco
de aquellas matanzas y de aquellas cosas horrorosas. Luego fueron traídos a este puerto también los afrodescendientes, que no me gusta la palabra afrodescendiente, me gusta más la negritud. Pues. Vinieron los negros con nosotros y fueron depositados en el sur del lago como esclavos y de allí, luego de que este país atraviesa toda una guerra liberadora, se liberan los esclavos y entonces empiezan a ser los habitantes ciudadanos del sur del lago, de Bobura, de Gibraltar, de todos los pueblos, de Cajaseca, de todos los pueblos que tienen también un legado cultural, que tienen un legado musical, un legado... Puerto Gibraltar, ¿no? Y Gibraltar Ajá. como puerto, pues, donde se celebra la gaita tambora todavía todos los años. Bien bonito, los 5 para el 6 de enero. 5 para 6, la Ajá. madrugada es, se lo recomiendo, lo Espectacular, mejor. también se los recomiendo. Sí, Voy todos los años. bellísimo. Entonces, bueno, fíjate cómo nosotros estamos celebrando una tradición, pero detrás de esa tradición hay un aniquilamiento que no podemos pasar por alto. Deberíamos como de pensar, oye, pero ¿por qué vamos a pensar en esas cosas tan mal, en tantas matanzas, en tantas cosas? No, es necesario que nosotros lo discutamos para que no caigamos otra vez en esos procesos dementes y en esa sociopatía en que cayó los reyes de España y después vinieron los huélzares y caímos en manos de todo el mundo y la última andanada de destrucción las hicieron las petroleras que acabaron con nuestra tradición como venía pues y nos sembraron otra que estamos caminando igualito. Yo crecí en los campos petroleros, no hubo uno donde estuviera pues. En Menegrande, en La Concepción, en Cabima, en Lagunilla, en todo eso, porque mi papá fue un obrero petrolero. Y entonces aprendí de las petroleras la exclusión, porque había una cerca en mi pueblo, en el campo donde yo vivía, y cuando la familia nuestra venía a visitarnos, teníamos que irlos a buscar a la puerta porque no podían entrar. Libremente. Bueno, después que llegó el comandante, mandó a parar y ahora los pueblos de las petroleras, los clubes, los puede usar cualquiera y eso es una cuestión fabulosa, pero ha sido un proceso doloroso y no va a ser fácil porque nadie dijo que lo era. Pero nosotros tenemos que reconvenir, tenemos que discutir, tenemos que afinar para que esta zulianidad, que fue una bandera de la derecha, que fue una bandera de los escuálidos de este puerto, se transforme en algo valeroso, en algo de verdad disfrutable y celebrable. Wolfgang, te preguntaría algo, vamos a preguntarle a Esmeiro. ¿Qué sentís vos que es ser zuliano para vos? La gaita, ¿qué te parece que vendría siendo nuestro símbolo? Así que vos podáis decirnos a nosotros. ¿Qué crees vos? No, la gaita eso es muy bonito. ¿Le gusta la gaita? Sí, eso es lo más lindo que hay, la gaita. Para uno el zuliano, pues. Claro, por supuesto. Entonces, si nosotros consideramos la gaita, también tenemos otros tipos de símbolos, porque ¿cuáles crees tú, Wolfgang, que han sido esos símbolos que nos metieron en la Cuarta República Manuel Rosales y su equipito? Por ejemplo, acabaron con la gaita como forma tradicional nuestra, y yo recuerdo que en un amanecer que era gaitero, antes había un amanecer gaitero, y de repente, sin ánimo de ser xenofóbico, oído, se montan unos grupos de vallenato y dicen, a partir de ahora no se llama amanecer gaitero, sino amanecer vallenatero. Yo estuve ahí, yo lo vi, no me lo contaron. Vamos a preguntarle a sinceridad. Sí. Esmeiro, ¿te gusta el vallenato? Decime la verdad. No. ¿No te gusta? No. ¿Seguro? Para nada. Sí. Bueno, pero estamos en una... No tengo nada en contra del vallenato. No, para nada, Sí, pero sí. es algo que tenemos porque estamos en la frontera. Claro. Y ese mismo proceso de secesión que nos quisieron meter aquí... Funciona del otro lado. Exactamente. Igualito la misma opresión, porque fíjate, lo dije antes de la frase, ¿no? No soy xenofóbico. He estado en los festivales culturales de Villanueva, de Valledupar, de Barranquilla, de Riohacha, de gira con mi grupo de teatro. Y se aprecia, se No, valora. eso es genial. Pues admiro del pueblo colombiano eso, porque no tuvieron explotación petrolera. Como no tuvieron explotación petrolera, no destruyeron su forma cultural de ser, cosa que sí hicieron con nosotros. Yo tengo una anécdota, te la voy a contar rapidito. Yo estudié en un colegio de las petroleras llamado Antonio Esteller. Un día cercano a la Navidad, aterrizó un helicóptero y del helicóptero salió un tipo barbudo con una mochila y si vos sois andino,
margariteño, gocho, como son mis padres, salimos corriendo porque en un pueblo un tipo con una mochila y una chiva es un loco. Salimos corriendo todos para dentro del colegio y nos llamaron la atención porque era Santa Claus. Nunca había visto a San Nicolás en mi vida, nunca había visto a Santa Claus. En mi casa éramos pesebreros, andinos, hacíamos el pesebre y eso era una celebración maravillosa. Bien bonita. Y Claro. después hubo la imposición, escuchen esto que les voy a decir, de los corporativos arriba, de que los obreros y nóminas medias fueran así a Roebut a comprar juguetes y al trono de San Nicolás y tenían que pasarse un niño y sentarse San Nicolás, los niños en las piernas. Dígame ese bombardeo que le hacen por los medios de comunicación con la Coca-Cola. No, no es esos que San convenios. Nicolás es Coca-Cola. Entonces, bueno, fíjate bien. Entonces ese paquete vino junto con las petroleras y se instala. Entonces el maestro Rafael Rincón González, lo recuerdo, que era maestro de música en el Antonio Esteller, se preocupó por eso y empezó de una vez a fabricar grupos de gaita. Y yo recuerdo que hubo un magnífico concurso de gaita donde nace Los Compadres del Éxito y un grupo maravilloso que se llamaban Los Cuervos, que eran como uno al fondo de mi casa y otro a 5 cuadras de mi casa. Se montó todo el mundo como en alta complicidad y bajo cuerda y en silencio a ir a la misa de gallo. A la misa de gallo que había gaita. Y entonces se empezaron a hacer los concursos de pesebre, que iban con los de arreglo de jardín que hacían los gringos. Los gringos decían, hay que arreglar el jardín. Y Rafael decía, y hay que montarle un pesebre. Y entonces, bueno, esa anécdota se llama resistencia cultural, porque una forma, una respuesta inmediata a eso, y yo le estaba contando este testimonio en el viaje que he hecho por la costa oriental, reuniéndome con el poder popular que tiene que ver con la cultura, contándole el cuento, porque hay mucha gente que tiene tu edad o son menores que vos, que están en las petroleras, que viven todavía en los campos, que no se saben esas anécdotas. Cómo fue que hubo una represión tremenda contra el folclore, pues contra la gaita, y entre todos se fue librando esa guerra y quedó allí, gracias a Dios. Y luego el maestro escogió 2 piezas musicales para llamar a clase, porque habían unas cornetas que parecían unas flores gigantes, pero no una flor así mollejúa. Eso es zuliano, Eso es zuliano. mollejúa grandísima, Zulianidad. vergataria. Entonces ponía el bolero de Ravel, pero primero ponía el conticinio y después venía el himno del Zulia, que por Lo más cierto, importante. Pero vamos a cada dejar eso vez- para el segundo segmento. no, pero que- quiero decir esto, Rapidito. no corten el himno del Zulia en los actos públicos, hermanos, porque es demasiado solamente- hermoso. Porque puede ser largo, pero es No, nuestro sentir, es hermosísimo. hermosísimo y hay que escucharlo completo, no solamente Claro, yo las quiero primeras estrofas. escucharlo. Así es. Y vos, Esmero, contame rápidamente, ¿vos montáis tu pesebre en diciembre? Sí. Sí, vos no creís en Santa Claus, ¿o sí? No, claro, es que cree. Bueno, pero Santa Claus. esa es la memoria histórica. Claro. Y aquí estamos para este programa, para desmontar eso. Exactamente. Entonces, bueno, vamos con esto al siguiente segmento. Seguimos en nuestro programa A Voz Alzada y continuamos con un tema bastante interesante y por lo cual debemos luchar, que es nuestra cultura, Wolfgang Esmeiro, porque de verdad de allí es que vamos a entender cuáles son las necesidades, de verdad cuál es nuestro norte para que la patria siga avanzando en revolución. Y bueno, el tema es repensar la zulianidad desde la descolonización. Wolfgang, continuamos con un tema muy importante, el himno del Zulia. ¿Qué has correcto. visto tú en los eventos de gobierno? ¿Cuál ha sido el error? Sí. En el gobierno pasado se cortaba el himno. Ujú. Y un acto que tuvimos recién donde ustedes estaban, yo le pedí a la gente que no cortaran el himno, porque el himno es una poesía preciosa Es una historia. y además es una historia Ajá. bellísima. Y no puede ser que a nosotros nos parezca aburrido seguir, o sea, no debe ser así, porque usted no corta el Gloria al Bravo Pueblo. No debería. Y el que lo haga, Dios mío, no puede ser. Lo escuché una vez en el estadio, que lo cortaban y eso se eliminó, pues. Pero fíjense bien,
La estructura poética del himno nuestro revela la personalidad de la ciudad en ese momento. ¿Quiénes eran sus poetas? Porque tenemos una gran cantidad de poetas como Yepes, como Baral, como Udón Pérez, o sea, bueno, y a eso se suman los de la generación anterior, bueno, una gran cantidad de hombres y mujeres que han escrito y los nuevos ahorita que son magníficos, como César Chirino, como Adelfa Giovanni, Nicanor Cifuentes, Julito Jiménez, Álvaro Barro, bueno, una gran cantidad de hombres y mujeres que escriben poesía preciosa, y la identidad nuestra primera tenía que ver con la cultura, tenía que ver con la literatura, tenía que ver con la poesía. De hecho, Maracaibo fue llamada la Nueva Atenas, pues, o sea, porque aquí se practicaba la poesía y la gente tenía esos nombres rimbombantes que nos anexan a nosotros, a los zulianos, que si vos te llamas Arquímedes, fíjate que el nombre de él es Meiro. Yo me llamo Wolfgang, Wolfgang es un nombre alemán, pues, y esa forma ecléctica de ser el zuliano nos determina la algarabía, nos determina la forma jocosa, y una cosa que tiene que ver con la memoria y la desmemoria. Una parte de la desmemoria nos ha hecho libre de tanto acoso y de tanta matanza, pero ni tan calvo ni con dos pelucas no podemos olvidar, y entonces tenemos que en este momento de revolución recapturar la memoria para que nosotros volvamos a ser lo que éramos, pues un pueblo culto, un pueblo noble, como dice la gaita, un pueblo noble y creyente te reclama. Cuando el poeta de la gaita le habla a la Virgen o le clama a Dios, hablándole de la hambruna que se pasaba en Maracaibo, y la decía, gaita de protesta. la gaita de protesta, tendrían que ser sembradas morocotas de oro en las calles por todo el petróleo que produjimos y seguimos produciendo, de lo cual escasamente vemos su prosperidad, ¿no? Que tendríamos que ir a eso también, que eso pudiera llegar hasta nosotros y pudiéramos desarrollar el Zulia, desarrollarlo de una manera industrial, de una manera cultural, o sea, todas las aristas que corresponden a la inversión social, la deuda social que se acumuló durante siglos entre nosotros. No fue que fue del 60, no fue que fue del 50, no, tiene 500 años esa deuda social y nosotros tenemos que pagarla, no porque la debamos, porque nosotros somos víctimas también, sino porque tiene que haber justicia. Y si hay justicia, hay liberación, y nosotros necesitamos ser libres de eso, para que no caigamos en la demencia de olvidar, porque tenemos Alzheimer político, ¿saben? Es memoria de corto plazo, pero Claro. de eso que tú estás diciendo es muy importante en estos momentos. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo algo muy importante, hay que producir. Hay que producir para poder de verdad potenciar el país, y eso Esmeiro nos puede hablar, que pertenece al Consejo de Suruma. Cuéntame, Esmeiro, ¿qué están sembrando en tu zona con tus hermanos, con tus amigos? ¿Qué están sembrando? Bueno, ya está sembrando el arroz, el maíz, el frijol, caraota. Hay muchas cosas que se están sembrando para el pueblo. Mira, ¿y tú qué crees sobre eso? Porque por lo menos antes uno estaba acostumbrado a ir al supermercado, pagar con dinero, y no entiende que está la tierra donde tú puedes sembrar y sale toda esa la hermosura, y que es alimento sano, no tiene transgénicos, no tiene cosas que nos van a dañar el sistema. ¿Qué has sentido tú desde la gente que vive contigo al momento de sacar una producción? No, eso es muy bonito, eso para ayudar al pueblo. Esa gente son buenas allá, trabajan con amor. Claro, y además es importante porque con eso se dan cuenta de que pueden producir ellos mismos. La memoria histórica, ahí se está viendo, se está reconstruyendo para entender lo que es necesario en estos momentos. Digamos algo de la memoria, escúcheme bien. Claro, claro. Fíjense que esto es determinante. Las petroleras tocaron la parte norte de Maracaibo, pero la parte centro no. Era imposible que esa transculturización llegara al Saladillo, a Santa Lucía, por la forma, por esa fortaleza que había, ¿no?, de la cultura. Pero un gobernante de derecha, Hilarión Cardoso, ¿de acuerdo?, decreta que tumben el Saladillo
inmediatamente que tumbaron el Saladillo, fue una invasión, pues. Entró la moda, para decirte algo. La gente en este pueblo no usaba blue jeans. Creo que lo usaban los obreros petroleros, algunos y eso. Y de repente entró la moda, entró todo, entró el consumo. O sea, rompieron el escudo cultural que tenía este pueblo, que después del golpe se reorganizó de nuevo para poder seguir enfrentando la transculturización y la demencia, porque eso de tumbar el Saladillo fue una cuestión de mente, fue una cuestión loca. Fíjense lo que hicieron en Puerto Rico, ¿no? Y son los gringos, escúchenme. El viejo San Juan lo convirtieron en un centro comercial, no lo tumbaron. Y nosotros aquí permitimos que tumbaran eso. Los gaiteros amigos y hermanos a los que amo, que se levantaron en contra, fueron vetados. Y los otros cantaron canciones para complacer. Dice que ya tumbaron los muros que las separaban. A la Chinita, Santa Bárbara y a la Catedral. Se acabó ese pueblo que había ahí, ya no hay nada que la separe y eso está muy mal, hermano, porque esa es una forma ideológica de penetrarte culturalmente y la gente lo canta, ¿no? Lo canta en una gaita muy bonita, se oye muy linda, pero que tiene un contenido ideológico devastador cuando dicen estaban separadas y ahora están unidas las vírgenes, ¿no? O sea que tumbaron el Saladillo para unir las vírgenes, las iglesias, y acabaron con la vitalidad de este pueblo. Y yo voy a atreverme a decir algo a los amigos del CRU, de todo. ¿Ustedes quieren pasar a la historia? Reconstruyan el Saladillo. No solamente eso, porque tú conversabas algo en el primer segmento, Esmero, también, sobre nuestros pueblos originarios. Vos sabés que yo soy barí, mi mamá es barí. Okay. Y leyendo Las venas abiertas de América Latina, de Galeano, ahí pude entender algo muy importante que tú estás explicando en lo que viene siendo el Saladillo. Correcto. Es que donde estaban nuestros sitios de culto, correcto, allí hacían las iglesias. Correcto. Para que perdiéramos nuestra memoria histórica y cultural. Ancestral. Entonces, no es una sola deuda con el Saladillo, es con nuestros pueblos originarios también. Claro. Entonces, eso es algo que hay que tocar. Hay que, como tú dices, y agradezco que comenzaras la conversación con eso, hay que pedir disculpas, de verdad. Perdón, porque de verdad sí. eso fue una aberración que no se puede permitir. El Papa lo ha hecho, fue a Chile a pedirle perdón a la gente por las violaciones de niños que los cardenales y curas habían hecho, pues, y eso es un tema que a la gente le parece tabú, pero nosotros tenemos que tratar ese tema, porque eso es un tema confrontable, eso es un tema que nosotros tenemos que poner en la mesa de trabajo, pues, cómo pasó eso y cómo nosotros hemos sido incapaces de censurar. No hay un cura preso por eso, no hay un obispo preso por eso, no hay un cardenal preso por eso, y estoy metiéndole las manos a la olleta caliente, yo sé que sí. Y a lo mejor alguien me va a reprender por esto, pero yo soy frontal, pues porque eso destruyó parte de nuestra forma de ser, pues, y nos hizo como nos humilló, pues, nos humilló delante de un poder eclesiástico que perdió el norte y perdió a Dios empezando por todo. Las preguntas para Esmero son puntuales, pero es sobre cultura aquí de lo que él considera y hace. ¿Vos vais para la iglesia? Te pregunto. Dime la verdad, ¿te gusta ir para la iglesia? Claro. ¿Vais todos los domingos? Sí. Ah, bueno, mira, ese es un proceso en el cual llegó la iglesia católica, como pudieron llegar los capuchinos allá a la sierra de Perijá y nos inculcaron eso, ¿me entiendes? Pero bueno, esos son otros procesos. Fíjate lo que pasa con los yucpas y el nombre de Dios, ¿no? Comoco. Comoco Dios. No es Comoco. Es este Dios a partir de ahora. Y pasó en todos lados. ¿Cómo le dicen? Sabaseba. Naguará, Sabaseba vino de donde nace el sol. Dice en el cuento 1000 y pico de veces. Y cuando uno cuenta el cuento, o cuando a un niño barí se le cuenta el cuento de Sabaseba dormido, le pregunta, ¿de dónde vino Sabaseba? De donde nace el sol. ¿Sí? Además, Sabaseba es uno de mis héroes, pues, culturales, igual que Ogesma. Ogesma, igual que Sabaseba, es un héroe yucpa que trae la forma de hacer música, de cocinar, de curar, de hacer las chozas, la ropa, igual que Sabaseba. Es más, Sabaseba trajo un conocimiento donde hay tres estratos espirituales, igual que nosotros. Los que heredamos esta fe, este catolicismo, este cristianismo, contra
no me opongo contra él, sino que hombres y mujeres guiaron ese conocimiento hacia la tiniebla. Se lo dieron a Satanás en las manos, pues. Pero fíjate bien que Sabaseba, que es un personaje que trae el avance al pueblo barí, igual que Ogesma, igual que en cualquier cultura aborigen, usted va a encontrar un adelantador, un discipulador, un maestro. Por ejemplo, Ogesma vino con un terremoto. Y se hizo un terremoto y apareció Ogesma. Ogesma enseñó a sembrar, a cantar, a hacer todo. Lo elemental Para poder vivir. Y esas dos historias, igual que la del Guayú, estamos hablando de Zulianidad Mosca, Caí Cachi, el sol y la luna, que eran hermanos, no la luna, no, Luno y Sol, que eran hermanos, que ejecutan un pasatiempo trascendental en el espacio, en el mundo, en el gobierno sideral de los planetas, y hacen una danza maravillosa, porque así poéticamente lo veía el Guayú, como mira el Barí poéticamente la aparición de Sabaseba, como mira poéticamente la aparición de Ogesma con los Yucpas. Y pare de contar, hermano, nosotros tenemos historias maravillosas en los Pemones, bueno, una gran cantidad de naciones que se exterminaron y por mera coincidencia, casi muriendo, esas historias fueron recabadas a última hora y las tenemos ahora como ya el hombre, el occidental, tomó esa historia y la enseña en la escuela y la lleva a la escuela, pero los que verdaderamente tenían que contar el cuento ya no están, no existen. Y eso es repensar la zulianidad. Repensar Wolfgang, la zulianidad. Bueno, con eso terminamos este segmento. Bueno, seguimos con la conversa en el siguiente. Y para mí, de los dioses barí, está Ibio Bagyi, de los ríos. Ese es el que me llama mucho la atención a mí. Sí. Bueno, continuamos en el siguiente segmento. Seguimos en nuestro programa A Voz Alzada con un tema que nos compete, familia, nos compete a todos los venezolanos y en especial a los zulianos. ¿Por qué? Porque estamos repensando la zulianidad desde la descolonización. Y es que tenemos que entender que ese proceso que ocurrió hace más de 500 años no fue ningún descubrimiento, ¿verdad? Wolfgang y Chivo, que está aquí presente. Fue una masacre que la que vivimos nosotros, los indígenas. Entonces, vamos a conversar un poco de esto. Algo que ya existía. O sea, decir, yo lo descubrí. Bueno, porque la mentalidad eurocéntrica, fíjate que esto es un planteamiento político, primero, de los reyes de España, ¿no? Y de todos los que gobernaban el mundo, ¿no? Y la respuesta nuestra también tiene que ser una respuesta política, porque la reinstalación del verdadero modelo de conciencia acerca de lo que es la cultura nuestra, repensarla, renacerla, es parte de un proyecto político. Por ejemplo, el Chivo vivió en África. El Chivo tiene en sus ojos la demencia y la destrucción de todas las potencias europeas que cayeron sobre África hasta el día de hoy. Colonizadoras allá. Colonizadoras, esclavistas y que, bueno, han cambiado un poco y parece que son más democráticos. Y, bueno, Mandela hizo un trabajo maravilloso. Por cierto, el Chivo conoció a Mandela. Podríamos empezar por ahí, ¿no? Y esa forma en que él ha asimilado la cultura y su defensa, después de haber hecho ese periplo, de haber estado en Europa y todo esto, le da como que una manera maravillosa de hacer un diagnóstico. Desde allá hasta aquí, porque de aquí te fuiste con una fortaleza musical y de allá viniste con una riqueza y unas verdades que son demasiado poderosas. Pues. Por supuesto. No, y vamos a escuchar lo que tiene que decir el Chivo sobre eso. ¿Cómo está? Néstor Gutiérrez, más conocido como el Chivo. Hoy me estaban preguntando, ¿cómo es que se llama el Chivo? ¡El Chivo! Bueno, yo hablando de Maracay, bueno, que fue la ciudad más seguida y mirada por el planeta, porque aquí se escondían todos los piratas que saqueaban los barcos que navegaban en
en el Mar Caribe y en los océanos. España fue la más atacada por el capitán Morgan, pagado por la reina en Inglaterra. Pero hubo un personaje aquí muy fuerte que se llama Glenn Gremont, francés. Entra a Maracaibo y saquea a Maracaibo por 6 meses. Por supuesto, llevándose desde mujeres hasta esclavos, todo. Y él emprende y ve que existe la Villa de Rosario, que ya estaba dateado de que había una Villa de Rosario. Este señor arranca a la Villa de Rosario, acaba con todos los indígenas de la isla, de la Villa de Rosario, y descubre que hay diamantes, piedras preciosas en los indios de Trujillo, y va y mata a 6.000 indígenas de Trujillo. Que eran timotocuicas. Exactamente. Entonces, ahí se ve las ganas de romper, acabar, desactivar, sobre todo desactivar, porque si tú matas llegarán los otros y se harán más fuertes, pero no, era desactivar, era desprender el ombligo, la sabiduría de ancestros, acabar con todo. El capitán Morgan incendia 2 veces Maracaibo, que no era una gran ciudad como esta, era menos, pero entonces esclava. Y cuando se embriagaba, decidía matar esclavos porque le parecía honorable. Y entonces incluso Algo chévere, sí. decía que decía la historia que se bañaba con la sangre de las esclavas, después de violadas, en fin. O de personas que agarraban, que hacían mal, él los desmembraba con el mismo cuchillo y entonces era un sanguinario terrible. Pero creo que Jean un Gremont guarimbero. fue lo más duro que ha llegado a Maracaibo porque estuvo parado los barcos de Jean Gremont en la orilla de Maracaibo durante más de 6 meses, acabando con todo. Se llevó hasta la campana de las iglesias, porque era de bronce. Imagínense ustedes cuál fue mirada en Europa, que era el mundo, porque Estados Unidos no estaba todavía ahí. Correcto. Estados Unidos eran campesinos, pero en Europa la mirada era Maracaibo. De hecho, las películas que todavía hay muy viejas, está Maracaibo como el lugar perfecto para vivir hasta morir. Eso lo hemos visto nosotros en muchas películas, Claro. y nosotros quedamos impregnados y no puede ser que Maracaibo esté en una película que está hablando de una historia, pero la historia termina en Maracaibo. O sea que el que quería ser feliz y vivir de lo robado y matado, vete para Maracaibo. Seguimos todavía en Seguimos en esa historia. Totalmente. Y Colombia, el gran señor que no quiero mencionar, también como que le apetece entrar a Maracaibo para separar Maracaibo de Venezuela, porque es una línea directa a Tucson, a la base americana, y porque se pueden hacer muchas cosas más con Maracaibo, separándola de Venezuela. Es muy fácil separarla. Tenemos a este lago precioso que puede separar prácticamente a Maracaibo. Y si algún día llegan a atacar, yo sé que lo primero caído va a ser el puente. De eso estás hablando algo del robo que existió en toda América, Latinoamérica especialmente. Y tenemos que recordar esas palabras que dijo el presidente Evo Morales, haciendo un llamado. ¿Cuál fue ese llamado? Quieren que nos desarrollemos. Devuélvanos todo lo que nos robó Europa para poder toneladas de potenciar. oro y plata. ¿Cuánto? Toneladas. Incuantificable. Entonces, todos esos tesoros son por los cuales Europa es lo que ha sido. Pero Sí. era de nosotros y en ningún momento se reclamó sobre eso. Apenas ahora el presidente de Bolivia lo Fíjate que hizo nosotros ese le pagamos llamado. a las petroleras indemnizaciones millonarias ¿Dónde se ha visto eso, por Dios? para que se fueran. O sea, no fue que las sacamos, les pagamos para que se fueran. Se fueran Si tranquilos. cualquiera se va. Se pagaron y le dieron el vuelto también. La primera guerra mundial, el petróleo de aquí. Correcto. La Segunda Guerra Mundial, el petróleo fue sacado de aquí. Correcto. Porque y no había precio. Era sacado simplemente. Eran convenios que se hacían con los presidentes que habían. Esa historia nos viene, incluso los presidentes venezolanos.
Páez, que se convierte en el primer presidente de Venezuela, o el primer presidente de esta nación, compra todas las haciendas, después decide irse a Estados Unidos a vivir, y fue tratado con honores en Nueva York, decide comprarse un palacete en Nueva York y vivir hasta morir rico de venir de Venezuela. Claro, eran otros tiempos, eran otros pensamientos, pero ahí estoy demostrando con esto que estamos hablando de que los presidentes que han habido en Venezuela nunca han tirado a Venezuela, nunca han mirado la mirada de alguien que quiere surgir, sembrar, funcionar. No, parece que tenemos una historia bastante dura, Venezuela y Maracaibo. Incluso Maracaibo, los curas empezaron a rezarle a San Sebastián para que no fuéramos atacados por flechas de los indígenas. O sea, se usó prácticamente un santo, un personaje bíblico fortísimo que fue San Sebastián, la Orden San Sebastián. Fue rezado los curas en Maracaibo para que no atacaran con flechas a Maracaibo, para que nos salváramos. Pero, ¿qué flechas eran esas? Las de los indígenas. Los indígenas que querían, esta gente está prisionera ahí. Pero estábamos prisioneros también, pero con una idiosincrasia puesta por Europa. O sea que ya venimos saltando de herencias. Europa, después Estados Unidos. O sea, ¿qué más viene? ¿Qué más vamos a aguantar? Tenemos que reforzar lo que dice Wolfgang, la cultura. Y no solamente eso, Wolfgang, hay unos temas muy interesantes, pero que vamos a tocar en el cuarto segmento, que son con los nombres de las ciudades, de los pueblos. ¿Qué se ha tocado sobre ese tema? ¿Quiénes son esas personas? Bueno, en el siguiente segmento tocamos eso. Seguimos en nuestro programa A Voz Alzada con un tema que de verdad nos para los pelos a todos, porque hablamos sobre nuestra cultura, sobre lo que nosotros somos y que debemos reflejar. Wolfgang, contame, dejamos el segmento pasado con una información bastante interesante y una lucha que se quiere comenzar desde ahora. Preguntarle al pueblo venezolano si en verdad está interesado que ciudades tengan nombre de personas que en verdad, ¿qué aportaron a la patria, a la nación? Bien, nosotros tenemos en el Zulia y ahí en el resto del país, pues. Muchos ejemplos. Sí, un municipio que se llama Padilla, que fue un traidor del Libertador, estuvo en la guerra, ¿no? Aquí en el lago, pero después se convirtió en un traidor de Bolívar. Tuvo en la intentona de matar a Bolívar. Hay un municipio donde hay una ciudad que es Ciudad Ojeda. Alonso de Ojeda fue un asesino de indios. Por muchos años, el logo de la ciudad o lo que identificaba la ciudad era un conquistador con una cabeza chorreando sangre, ¿no? Por otro lado, tienes el municipio Colón. ¡Wow! Fíjate que en Ciudad Ojeda no hay Avenida Bolívar, porque quienes se instalaron ahí se montaron en ese proceso, en lo suyo, pues. Fíjense bien, también quienes refundan la ciudad en la modernidad, pusieron obeliscos y todo ese tipo de señales que tienen que ver con las logias que manejaba la burguesía o que maneja la burguesía en Latinoamérica y en el mundo, y montan un templo egipcio ahí. Si usted, yo quiero que usted entre en la Plaza de la República, donde está la concha acústica, y vaya al sótano y se para debajo de del obelisco. Y va a haber un lugar que ahorita está pelado, pues, donde se hacían algunas ceremonias masónicas y ese tipo de cosas, pues. O sea, nosotros hemos sido víctimas de olas, de formas de pensamiento que han venido destruyendo, sobre todo, la fortaleza del pueblo, la autoestima del pueblo, humillándole, esclavizándole, y en esta parte nueva, que nosotros podemos llamar el siglo XX,
humillándolo como esclavo del costo del salario, las petroleras, los ganaderos nuestros que fueron exterminadores de indios, y lo hicieron ahora a principios del siglo pasado, lo hicieron hasta mitad de siglo, donde las mismas petroleras bombardeaban a lo que ellos llamaban motilones, que son los barriles. Exactamente, hasta el pie del monte de la Le Sierra de Perijá. tiraban granadas y los volaban, los envenenaban con comidas envenenadas, pues, y acabaron con una memoria, pues, porque para ellos saben que la memoria es importante para la resistencia cultural. Pero en revolución, el comandante Chávez echó a andar el barco que Fukuyama había dicho, fin de la historia. Fukuyama dijo, fin de la historia, y Chávez dijo, no, la historia continúa y cada pueblo tiene su personalidad, porque la globalización como filosofía de control universal incluye la muerte de las culturas, sino la implementación de una nueva cultura, de una nueva moneda, de un nuevo modelo de pensamiento, que nosotros nos negamos a eso, y desde aquí, desde Venezuela, nos hemos levantado contra eso. Bueno, y vamos a ver qué opina también sobre este tema el Chivo. En esos viajes por el mundo, ¿qué has observado tú? Bueno, he observado que las sociedades están cambiando, como dice él, pero ya no es con cuchillo, con quitar cabeza, sino con las redes. Las redes sociales. Están haciendo entrar a los niños con tablet, con juegos. Es importante para un gobierno que necesita jóvenes tontos ponerle una tablet y juegos. Mario Bros, todo lo que significa pasar más tiempo ahí. Enajenación. Enajenación de la madre, del padre, de los hermanos, de la familia, del patio, de la mata de mango, de la mata de parchita, de tomar parchita. No, está McDonald's, Burger King, está Wendy. Se puede vivir así, se puede vivir enajenado de la cultura. La mayoría de los chamos de ahora en Venezuela, lamentablemente están cayendo en eso, y su raíz cultural es muy pobre, está por el suelo. Hay muchos que están yéndose a la sinfónica, a teatro, que están despertando, incluso tarde. Hay chamos que están ahorita de 16 años empezando a conocer una historia, como Urdaneta. Urdaneta no es que era Urdaneta era un héroe para Bolívar. Bolívar, donde más quería ir, supuestamente lo que leí en la casa de la capitulación, era Maracaibo. Ir a Maracaibo para Bolívar era su segunda casa o primera casa. ¿Por qué? Porque estaba Urdaneta. Necesitaba estar con un maestro que le dijera, Bolívar, ya va, hay que hacer esto. Y lo consiguió con Urdaneta. Eso, saber un niño de 16 años, ahora, en vez de 5, que debería ser de 5. Pero las redes están funcionando de tal manera para acabar con incluso cultura y medios. Es decir, Wolfgang, ¿qué esfuerzo se viene realizando desde la Secretaría de Cultura del Estado Zulia para contraatacar este tipo de conductas que nos están destrozando la memoria histórica? Cosas como esta que estamos haciendo, ¿no? Conversando acerca de la descolonización, porque a nosotros nos toca desaprender para poder empezar de nuevo, ¿no? La Secretaría de Cultura del Estado Zulia tiene 7 escuelas de arte. Estamos cambiando la matriz curricular para introducir dentro de la matriz curricular nueva el tema que estamos tratando ahorita, ¿no? Y sobre todo que nosotros podamos leer poesía en el entrenamiento que tengamos, sea de teatro, sea de música, sea de fotografía, de pintura. ¿Por qué? Porque en la poesía hay una continuación del proyecto del comandante Chávez que tiene que ver con lo ideológico. Y si nosotros nos presentamos de esta manera, ¿no? Como hicimos la bienvenida a nuestros alumnos y tomamos a los pequeños, tomamos a Nazoa como vínculo para hablar de Nazoa y la revolución, y ahora esta semana que entra tenemos los más adolescentes y vamos a trabajar con Lorca, porque Lorca
además fue víctima de un asesinato por pensar, por ser inteligente, por ser como era, que cantaba, que componía, que hacía teatro, que hacía muchísimas cosas. Y eso estoy seguro que va a rendir su fruto porque todo mi equipo son gente que es menor de 25 años. Y esos jóvenes fueron fundamentados dentro de nuestros talleres en San Francisco y se han convertido en mi equipo de trabajo. El semillero. Semilleros, jóvenes que son de la JPSUV, que son cultores jóvenes en todas áreas, son cuentacuentos, teatreros, zanqueros, músicos, les gusta, tengo muchachos que hacen videos, hacen cosas maravillosas. Entonces, eso no se pierde y nosotros tenemos que ser maestros. Si usted en su casa, que le apasiona este tema, siente la inclinación de enseñar, salga, búsquese unas personas para enseñarla, como empezamos nosotros con la Juve. Cuando era el momento de la Juve me tocó ser comandante Maizanta y entonces íbamos de V en V con un espectáculo de teatro y el libro azul de Chávez, o teníamos otros textos para enseñar debajo de una mata. Por eso a mí me fascina estar en este sitio, porque además este sitio... ¿Dónde estamos, Wolfgang? Estamos en Palmarejo, estamos en un sitio que tiene dos nombres, el Rocío o la Gabarra, que es donde nosotros entrenamos a nuestros recreadores y entrenamos también a los muchachos que van a trabajar con nosotros en un discipulado chavista que tenemos, y este espacio sirve para el entrenamiento. Aquí nos entrenamos, son cuadros políticos. Y en este parque, en este paseo que tiene 40 kilómetros de senderos en medio de esta orilla maravillosa que estamos en el lago, es donde nosotros hacemos los campamentos ideológicos. Y de estos campamentos ideológicos ha salido mi equipo. La muchacha que está conmigo, Aura Álvarez, Giselle, Ricardito, Titi, todos ellos que son mis ayudantes, fueron formados aquí, en el fragor de un plan vacacional que hemos tenido 7, maravillosos, increíbles. De aquí tomamos la isla de Providencia, que yo propongo a todo el país que se convierta en la isla de la juventud. Providencia de juventud, lo propongo, presidente. Danos ese regalo maravilloso de que esto sea un espacio para la transformación de la mente y poner ahí un hermoso parque de agua, como quiere también Omar Prieto, porque nosotros tomamos esa isla, montamos un circo en la isla y trasladamos más de 15,000 personas en Semana Santa hace 3 años para la isla de Providencia y la convertimos en un paraíso maravilloso, porque la isla de Providencia tiene algo. La entrante, estoy hablando de la corriente, la entrante y la saliente limpian siempre la orilla, limpia la orilla, así que no hay contaminación como en otros espacios en el lago. ¿Cómo se puede sanar eso? Bueno, tomando en cuenta todas las vertientes de aguas negras que están en todos los municipios bolivarianos o no de toda la cuenca del lago. Así es. Chivo, 30 segundos allí. ¿Qué le podrías decir a nuestro pueblo venezolano, a esa juventud que obviamente, vamos a decirlo así, ha sufrido los embates de la transculturización? Uno, buscar el tesoro. El tesoro es Venezuela. Historia, cultura, arte, danza. Bueno, arte es todo, pero la danza. El ver a los venezolanos como venezolanos, no como extranjeros. No te pongas lentes tan oscuros, quitártelos un rato y mirarle a los ojos, que somos venezolanos todos. Otra cosa, si te conviertes en cultor popular, mira a los que están atrás en los barrios, a las urbanizaciones, al cifrino, al que tiene mucho dinero, al que no tiene nada. Si te cierran la puerta, te saltas la cerca. Si te cierran la ventana, te metes por la puerta de atrás. Pero la cultura no se puede acabar por simplemente egoísmo o atraso mental. Finalizamos este programa diciendo algo muy importante que se lo voy a rescatar a Wolfgang. Tenemos que aprender desaprendiendo. Para de verdad con todo esto, nosotros en nuestra patria de verdad la sintamos desde lo más profundo de nuestro ser. Para que de verdad tengamos el día de mañana esa juventud, esa muchachada que va creciendo, un país hermoso. Bueno, hasta una próxima oportunidad.